Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este nuevo café online con la Asociación Catalana de Project Management. Esta tarde tenemos una sesión en la que compartiremos con nuestro compañero Roger Orriols, que es arquitecto, lo que son las experiencias de hacer de Project Manager. El nombre de esta conferencia sale de una comida de Navidad, que estábamos los de la asociación charlando sobre todos los trabajos que hacemos y que no son los clásicos o propios o que uno se imagina de la carrera de arquitectura o de ingeniería o de cualquier otra función vinculada, por ejemplo, con las infraestructuras, pero que al final acaban siendo servicios que le damos a nuestros clientes y que al final a veces no somos ni siquiera conscientes de la cantidad de cosas que estamos gestionando y que posiblemente cuando hemos pasado nuestra oferta de honorarios a nuestro cliente ni siquiera los habíamos tenido en cuenta, o sí, te ayudaré en la gestión, y no sabíamos cuántas cosas íbamos a gestionar para nuestro cliente. La sesión queremos que sea lo más dinámica posible, o sea que tenéis la libertad de participar o levantar la mano o activar el micrófono o activar la cámara, y si os da vergüenza o no queréis interrumpir, lo escribís en el chat y yo le aviso a Roger, lo interrumpo y entonces podéis hacer la pregunta o directamente vosotros o ya me encargo yo de leerla. Un compañero vuestro preguntaba si esto se podía considerar PDUs para el PMI. En principio, ningún problema. El que lo necesite me pasan un email. Cuando os inscribiste, yo creo que salía el email de referencia, el de tresorería@acpm.cat, y nosotros os preparo un certificado para que lo podáis presentar en la plataforma del PMI. O sea, nosotros no somos proveedores, digamos, homologados del PMI, o sea, no tenemos un número de registro, pero sí que es una actividad vinculada con el Project Management, o sea, que se puede presentar sin ningún problema para este tipo de actividad. Y yo no me quiero enrollar porque aquí el que nos tiene que explicar todo esto es Roger, así que le paso ahora la palabra y ya sabéis, podéis ir interrumpiendo y queremos que nos ayude a todos a entender que todos estos trabajos que no habíamos pensado que era hacer de PM. Vale, venga, adelante, Roger. Exacto. Bien, buenas tardes. En principio lo haremos en castellano. Si hay alguien que después tenga alguna consulta, es igual, para continuar. Y efectivamente, sí, en esta ponencia o charla o café, la novena edición de estas cafés virtuales, ¿no? Nació pues esto, ¿no? La comida de Navidad, ¿no? Aquello comentando. Diferentes tareas que se van haciendo, que no se van meritando y que se van acumulando en un saco y al final, ¿no? Pues esto tiene que explicarse en el sentido de que hay muchas tareas no vinculadas a la redacción de proyectos, direcciones de obras, tanto de arquitectos como de aparejadores o ingenieros que son de gestión y que puede ser que no se estén meritando ni cobrando y por tanto un servicio gratuito, ¿no? Entonces, las diferentes tareas, voy a hacer como una asociación de preguntas, de preguntas sin respuesta, pero que creo que van a suscitar diferentes nuevas preguntas o interrogantes, ¿no? O incógnitas que pueden ser objeto de debate. Entonces, partiendo de la primera de las fases de una promoción inmobiliaria, una operación inmobiliaria, o urbanística, de las fases de búsqueda de suelo, y la primera es la fase de búsqueda de suelo y la parte de urbanización para consolidar un suelo y poder edificar, ¿no? Aquí empezamos un poco con los diferentes trabajos y tareas que se van relacionando con los notarios y registradores, ¿no? Las compras de suelo, los valores, ¿no? ¿Quién no le han pedido? Oye, a ver si puedes comprarme 4 o 5 suelos y para un proyecto que tengo, y a ver si tú tienes alguno que tenga algún suelo, ¿no? Para poder desarrollar un proyecto de urbanización, un proyecto de edificación, un planeamiento general, planeamiento derivado, ¿no? Bueno, pues esto ya aquí estamos empezando a hacer un comparativo, una búsqueda de mercados o un due diligence ya
más envergadura, dependiendo del cliente, esto ya son palabras más mayores, pero al final no dejan de ser un informe de suelo y de adjudicación de suelo. Claro, de aquí el suelo al planeamiento para desarrollar el suelo. ¿Quién no ha contratado o propuesto, coordinado, planificado a un equipo de urbanistas para que desarrollen un suelo, ¿no? Un proyecto de urbanización, de planeamiento derivado o general, derivado, ¿no? Con sus planes parciales, planes mejora urbana, planes especiales, ¿no? Que puedan desarrollar un suelo para que tú te puedas beneficiar del plan del proyecto de edificación si eres arquitecto de edificación y consecuentemente pues arquitecto técnico o los derivados de ingeniería. Bueno, pues ahí ya estamos buscando un equipo, ¿no? Y estamos dando asesoramiento, ¿no? A un cliente para, ¿no? Desarrollar un proyecto urbanístico y además nos pide información, se la damos, hay un feedback y esto estamos haciendo un seguimiento de un equipo. Lo mismo pasaría después del proyecto de planeamiento derivado, ¿sí? Roger, no sé si estás intentando avanzar la presentación, pero no ahora. Sí, es que no sé si se estaba funcionando. Vale, perdón. Sí, no, haces bien de decirme porque si no, no voy a apretar el botoncito. Vale. Son imágenes de fondo que van relacionadas con los conceptos, ¿eh? No. Si hay preguntas, que pregunte y vamos respondiendo. Entonces, de aquí, ¿no? Del proyecto de urbanización, del proyecto de plan general, plan derivado, planeamiento derivado para desarrollar un suelo para edificar, pues tiene que reparcelarse, ¿no? Y por tanto, ¿quién no ha lidiado? ¿Quién no le han preguntado? A ver si puedes, ¿no? Aquello, pasarle la documentación al gestor urbanista, al abogado urbanista, que, ¿no? Tienen que desarrollar esto y empiezas a dar información, a gestionar, o que te contactes conoces a algún abogado de derecho urbanístico o un gestor urbanista, entonces empiezas allí también a coordinar una serie de interesados y estás liderando ya un equipo, sin darte cuenta, pero tú estás igual visualizando solo el proyecto de edificación y por tanto te estás perdiendo toda esta fase que lo estás haciendo y que lo estás brindando, ¿no? También la gran amalgama en esta parte de urbanización, de un proyecto, de la parte más de urbanismo, ¿no? Toda la amalgama de informes a las diferentes administraciones actuantes, ¿no? Carreteras, AESA, compañías, afectados, ACAS, ferrocarriles, Renfes, ¿no? O sea, estudios de impacto ambiental, todas estas informes que hay que gestionar con las administraciones. Además, nos piden también equipos que puedan llegar a redactar todas estas diferentes fases, porque es imposible alcanzarlas todas, ¿no? Y quien no ha dado pues nombres, ha hecho comparativos, ha pedido presupuestos, ¿no? Y además ha hecho un acompañamiento de estos equipos, ¿no? Un seguimiento, un control y un desarrollo final, un desarrollo y un final. Por tanto, es decir, ¿habéis hecho alguna de estas tareas? ¿No la habéis meritado? ¿No la habéis cobrado? Pues si no lo habéis hecho, hay una oportunidad grande de poder hacerlo, porque estáis haciendo de project managers. O por ejemplo, ¿no? Cuando se acaba ya la reparcelación, empiezan el proyecto de urbanización, nos piden un técnico que pueda redactar un proyecto de urbanización para poder hacer la dirección de las obras. Estas obras se tienen que entregar, ¿no? Y por lo tanto hay una cesión de urbanización y todo aquí una serie de documentos de control de calidad, fotografías, as-bills, relación de empresas que han participado. Es una serie de documentación que la preparas porque o haces el proyecto de urbanización o quieres el proyecto de edificación y lo vas haciendo y hay una serie de documentación bastante extensa que es meritable y porque es computable en cuanto a horas y trabajo, ¿no? Y valor añadido que se da, ¿no? Este sería el valor de suelo, ¿no? De urbanización. A ver, pasaríamos a la parte de urbanización, ¿no? Este puede ser un proyecto que hemos desarrollado en el despacho de urbanización, más edificación, más equipamiento, más servicios, más equipamiento, más servicios técnicos vinculados a la energía, ¿no? Y de aquí que hemos hablado del suelo, la adquisición de suelo, de los comparativos, ¿no? Habiendo hecho un benchmark del suelo, la parte de urbanización, desarrollo de suelo y de urbanización, y también aparece en la parte de los mercados, ¿no? Es decir, ¿quién de aquí no ha hecho un benchmark de valores de venta o de valores de construcción para una adquisición de inmuebles? No, es aquello, aquí aparece aquella palabrita mágica. No podías hacerme un pequeño estudio, pequeño,
no es grande, es pequeño, de viabilidad, de los costes relacionados con, para saber un poco la operación inmobiliaria, a qué costes vamos globales, depende de la escala y la envergadura de tu cliente, ¿no? Obviamente, ¿no? Desde la gran operador inmobiliario al pequeño, ¿no? Que sea, al desarrollo de una vivienda plurifamiliar, unifamiliar o reforma, ¿no? Y aquí, por tanto, claro, si vas a buscar precios de venta, estás haciendo un comparativo de precios de mercado clarísimo y de costes de construcción. Y además, te piden todos los honorarios de los técnicos vinculados a toda la operación, ¿no? Inmobiliaria, ¿no? Con lo cual, le estás añadiendo, ¿no? Los costes de todos los interesados técnicos, ¿no? Y, por tanto, estás dando una serie de información antes de empezar el proyecto, que es la más valuosa, pero además no te lo pierdas, porque claro, este valor que tú estás dando, luego además, si no lo cuadras, entonces te exigen que, oye, es que los valores que me has dado, que no has meritado, igual, no has meritado, no cuadran, con costes de construcción, gestión, en financieros, es decir, todas las diferentes escalas del proyecto. Y un poco, esta es un poco la anécdota, ¿no? De decir, bueno, si has participado en alguna de estas tareas y no las has meritado ni las has cobrado, pues hombre, antes de valorar o entrar a valorar, ¿no? Unos valores de venta que implica un estudio del mercado y por tanto un análisis de este mercado y, ¿no? Y una búsqueda de datos, pues hay que meritarlo, ¿no? Hay una opción de meritarlo y de cobrarlo. Después, aquí me gustaría ya hablar un poco de la parte de... Bueno, dentro de la parte de mercado también, otra de las opciones que te piden, ¿no? Ostras, ¿podrías hacerme una definición del producto que quiero vender? Quiero comprar un suelo, quiero hacer una promoción de oficinas en terciario, en la zona, más o menos lo he estudiado, pero claro, no tengo ni el briefing, las necesidades, ni la tipología, ni el tamaño, ni el precio, ni aquellos objetivos, tiempo, coste, calidad, ¿no? Pequeño estudio y, por tanto, estás definiendo ya el proyecto de entrada. Esta es la parte más importante del proyecto, que muchas veces se pasa por alto, pero esa es la clave. O sea, si la clavas aquí, si aciertas y haces un buen análisis de toda esta fase previa, después, bueno, hay que hacer toda la parte de seguimiento y con todas las tareas y trabajo que conlleva, pero tienes mucho ganado. Y, por tanto, si además le añades el plan de etapas, ¿no? De este proyecto, los plazos, documentación entregable, cierre de proyecto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Riesgos, interesados, bueno, claro, aquí esto se puede ir ampliando tanto como se quiera, pero claro, todo esto va vinculado a un gran número de horas de trabajo. En el caso, por ejemplo, de mercados de vivienda pequeña, pues es una cosa que es más acotada en tiempo, ¿no? Es una operación y si es edificación es más rápida de hacer, y son estas hojitas que te pueden llegar a pedir resumido en una sola hoja. No, pero los valores que hay en la hoja son importantes, de licencias, de costes de licencia, ¿no? O sea, de gestión de construcción, de avales, ¿no? de aspectos de financiación, de equipos, de subcontratas, de interesados. Y después, dentro de la parte esta del estudio, de este pequeño estudio de viabilidad que te piden, tendríamos la parte de gestión de construcción. Los interesados técnicos, que claro, tú como arquitecto, bueno, oye, pero ¿no conocerías algún topógrafo que pueda hacer el estudio topográfico de la parcela? No, me acompañas y me explicas y ya. Sí que conozco, mira, tengo 2 o 3. Mira, ¿te quieres pido a 3? Te lo paso, pero lo meditas, ¿no? Lo gestionas, lo meditas, ¿no? O un geobiólogo o el geotécnico, ¿no? Sí, pide al geotécnico, te aclaras que todo esto es muy técnico y sois vosotros los que vais a calcular la estructura o no. O como la va a calcular el calculista, se lo pides, lo tramitas, lo gestionas, vas, la informas y después se lo pasas das las prescripciones de código técnico y después se lo das al calculista de estructura, que es lo que él va a calcular, ¿no? Y aún no has empezado el proyecto. O un coordinador, ¿no? Un aparejador, ¿no? Tienes el aparejador, ¿no? Para poder hacer la dirección de ejecución, el control de calidad, la coordinación de seguridad y salud. Y hay un certificado, un técnico de certificados energéticos, la parte de actividades, ¿no? El arqueólogo, porque es una forma de afectación ¿no? arqueológica o de alta expectativa arqueológica. O la OCT, ¿no? Ostras, la OCT, ¿no? Porque, claro,
la OCT, también están, ¿no?, los diferentes informes. Bueno, pero los informes con la OCT, sí, ya le vas pasando los datos, las fotos, los detalles técnicos del proyecto, los sistemas, los paramentos, suelo, fachada, paredes, soleras. Y bueno, claro, esto aquí vas añadiendo, ¿no? Pero si pasas toda esta información, bueno, lo has cobrado, esto, o sea, lo has meritado. Lo estás haciendo, porque si lo estás haciendo, estás gestionando equipos al 100%, ¿no? Y como no, si hay financiación, pues un poco así pinceladas, luego hablaré un poco más a nivel de gestión financiera, de project monitoring, ¿no?, de financiación. O, hombre, como nosotros somos los que redactamos el proyecto y nos conocemos técnicamente el proyecto, hombre, bueno, ya es mejor que vayáis vosotros al ayuntamiento, ¿no?, y tramitéis la licencia de obras, ¿no? Porque claro, imagínate que ahora tengo que pasar los datos ¿no?, ostras, ¿no?, a alguien externo, y este externo después lo gestiona, tramita y lo tiene que llevar al ayuntamiento, pero luego te pide los cambios a los técnicos y que, bueno, es mejor que vayáis vosotros y ya lo hagáis, ¿no? Claro, dentro del proyecto, dentro de los honorarios del proyecto de arquitectura o arquitectura técnica o ingeniería, no. Bueno, pues se está haciendo una gestión pura y dura de proyecto y de licencia de obras. O, bueno, dentro ya en la fase del proyecto también, hombre, si hay ocupaciones de vía pública, pues hay algún aval que te piden algún certificado, ¿no? O avales de fianza de residuos, ¿no? Aquella ficha de gestión de residuos, ¿no? Ya, pues ya lo tramitáis, ¿no?, la gestión con el centro homologado de residuos, ya lo tramitáis vosotros y, ¿no? Sí, no hay ningún problema, lo hacemos y tanto, ¿no? Pero lo hacemos, lo meritamos y lo cobramos. La tramitación de las acometidas, ¿no? El agua, aquello fácil, rápido, es una cosa ágil, que siempre sale bien a la primera, no tienes problemas, ni el gas, ni la electricidad, ni los centros de transformación. Los centros de transformación son una casuística fácil de resolver y rápida, O los seguros, ¿no? Aquello, hostia, seguro de responsabilidad civil, ¿no?, el del constructor, no puedes mirar a ver, verificar que tenga, ¿no?, el de responsabilidad civil o el decenal, claro, el decenal con todos los informes que conlleva, ¿no? O, ostras, claro, es que a nivel de notarios, ¿no?, en fase de proyecto, ostras, no, hay que hacer la obra nueva en construcción. Sí, ¿me podrías pasar? No, es que puedes pasar los certificados de las piezas, superficies, lindes, confrontaciones, normas, si las hay, y añadido aquí, bueno, ya que estamos, antes de acabar hacemos la división horizontal, habrá que hacer todas las normas de comunidad, las servitudes, espacio sirviente, predio dominante, sirviente, con todas las descripciones, otra vez, ¿no?, de todas las entidades de las viviendas. Y como nosotros hacemos el certificado final de obra y habitabilidad en el caso de vivienda o en oficinas, en terciario y demás, pues hombre, quién mejor que vosotros que ya estáis con el proyecto, pues oye, nos pasáis estos certificados, o cuando hay divergencias entre notario, registro y administración, porque la administración recibe, sobre todo en proyectos de duración larga, que son en varias fases, que luego para ensamblar todas las fases, luego los lindes no coinciden, luego se trocea y el troceado resulta que no coinciden los límites constructivos con los límites de los proyectos de reparcelación. Entonces no podemos, cuando recibe al del ayuntamiento se les pasa por alto, pues que hay en una misma proyecto licencia de obras que pertenece a más de una o dos o tres parcelas, pues caray, igual en estas parcelas no queda completamente descrita el 100% de la parcela. Y después el registrador, cuando le llega, no puede definir el proyecto y el ayuntamiento dice, sí, concede licencia. Con la concesión de licencia, la división horizontal se puede hacer perfectamente. Bueno, y tú, por favor, puedes ir a aclararlo porque sois los técnicos que mejor lo podéis resolver, ¿no? Estas pequeñas divergencias que son costosas y pasan, ¿no? Pero al final es una cuestión de poner en solfa al gestor de los proyectos de reparcelación, al gestor urbanista, al abogado de derecho urbanístico, al arquitecto
del proyecto, a la registradora o el registrador, más los técnicos del ayuntamiento concedido, más los de disciplina urbanística, más todo la amalgama de técnicos que pueden estar involucrados, ¿no? Y después toda la parte final de obra. Ya que estamos, podemos hacer el uso y ocupación, ¿no? A nivel de tramitación, la devolución de los avales, las liquidaciones de obra, ¿no? Aquí hay un caso muy interesante en la administración pública, porque los técnicos, bueno, si nos leemos la descripción de la LOE, del director de obra, suscripción de las actas, o sea, suscripción, ¿no? O sea, aprobación de las actas y de la liquidación de obra. Claro, en la ley de contratos de la administración pública, pues el técnico es el responsable de la liquidación de las obras, aunque no haya participado en la licitación de las empresas constructoras y aunque no haya participado en la contratación de las empresas constructoras, sí son los responsables de certificar el desarrollo económico de las obras y la liquidación de las mismas, ¿no? O sea que cuando realmente es una parte vinculada a la gestión del proyecto, en tanto que se gestiona una licitación y unos contratos de unas empresas, de los interesados, como pues, aquí puesto como imagen de fondo, dijéramos, los diferentes interesados en toda la parte de gestión de construcción, ¿no? Y muchos más que faltan, ¿no? A nivel de todas las subcontratas, ¿no? Vinculadas al proyecto, ¿no? También en la parte, quien se dedica a la vivienda de protección oficial, pues toda la parte de calificación provisional y calificación definitiva de las viviendas de protección oficial, ¿no? O sea, pues informes, certificados, ¿no? Enseñar partes de proyecto, toda la documentación vinculada a esto, que no es desarrollo de proyecto, es parte de gestión del proyecto, ¿no? Y por tanto, y después la parte de construcción, ¿no? La fase de construcción. Claro. Hombre, ¿no conocerás algún constructor de confianza? ¿Algún estructurista de confianza? ¿Algún movimiento de excavaciones? No empieza con la excavación, ustedes, que en primera fase, trabajos previos, vallados, bueno, unas vallas, ¿no? Casetas de obra, provisionales de agua, cometidas, iniciales. Pues después movimiento de tierras, estructura y cimentación. Esta es la primera fase, ¿no? Después ya, bueno, un paleta, ¿no? Y un contratista principal o por lotes o como lo queráis, ¿no? Ya a nivel de contrato, si 3 o 4, si podemos comparar, ¿no? Y si tenemos una orientación y bueno, venga, vamos entrando en el mundo de la gestión, ¿no? De contratación, comparativos, mercados, solvencia técnica, algún informe, que pueda llegar implícito, dijéramos, la contratación de estos industriales. Y además, pues un poco el planning de obra, ¿no? Si ya podemos hacer el planning de obra, la coordinación y el seguimiento de estos industriales, pues tiempo, coste, calidad, ¿no? Esto ya nos suena directamente, ¿no? O habéis intervenido en, bueno, si la parte de liquidación de obra o la parte de construcción final podría ir vinculada a la parte de personalización o postventa, que también iría vinculada a la parte comercial, ¿no? Inclusive hasta final de obra, el cierre, ¿no? Al cabo, cuando acaba la obra, final de obra, certificados, cédulas y demás, que es la parte más de proyecto, pues hay que verificar al cabo de los 12 meses el periodo de garantía, ¿no? De la evolución de las retenciones aplicadas. Pues esto también, ¿no? Si podemos ir, ¿no? Para verificar que todo esté correcto, bueno, ya es gestión, ¿no? Si de todas las reservas, si ha habido reservas y si las han ido resolviendo, ¿no? Entonces, después el paquete de financiación y el paquete de comercial y marketing. La parte de financiación, pues toda la documentación había y por haber que los bancos nos piden hacer cualquier operación inmobiliaria pues vinculada, ¿no? Sobre todo a la parte de inicio, que es muchísima documentación que representa que ya, no, si ya la tenemos, no, el proyecto ya lo tenemos, sí, sí. No, si toda la documentación, las actas de replanteos, las actas, ¿no? De inicio de obras, ¿no? Las sumes, de todos los técnicos, bueno, entonces, bueno, esto es un capital que tenemos los técnicos y que hay que aprovechar y capitalizar en el sentido que somos poseedores de toda esta información, ¿no? Y, bueno, pues si nos la piden, pues es una oportunidad grande para poderlo reconocer, ¿no? Porque hay una voluntad de obtener un préstamo hipotecario y promotor y, por tanto, aquí hay una oportunidad de
de meditar, ¿no? O horas y de trabajo. Y por tanto, toda la documentación de inicio y de todas las disposiciones bancarias que se van pidiendo, pues es muchísima la documentación que hay que ir contrastando a nivel de facturación, a nivel de albaranes, a nivel de comprobantes bancarios, de liquidaciones, ¿no? Y todo el resto de documentación de ventas, ¿no? Comerciales, ¿no? Notarios, gastos financieros, intereses, ¿no? Todo esto se va acumulando y, bueno, pues un tráfico de información y, pues muy interesante de poderla desarrollar y participar en él, ¿no? Y después toda la parte esta de la parte comercial y marketing, ¿no? Es decir, ¿a quién no le han pedido, ¿no? Aparte de aquellos renders que decíamos como IT, ¿no? Aquellos renders que tienes aquí, pues hacemos otra vista por aquí, por allá, para ¿no? El díptico comercial que vamos a hacer de la promoción, ¿no? O de la gestión de suelo, ¿no? La promoción de suelo, ¿no? O, dijéramos, toda la documentación vinculada a las personalizaciones en el caso de que los promotores, de la tipología que sea, pues se presten a poderlo hacer y el seguimiento postventa, la atención al cliente y la coordinación de todos estos contratas, de todas estas resoluciones de incidencias que puedan llegar a haber, ¿no? Y también las campañas publicitarias que puedan llegar a hacer, ¿no? Y las diferentes informaciones que te puedan ir pidiendo a nivel de las diferentes publicaciones en diferentes canales, ¿no? Por tanto, si habéis ayudado a preparar documentación de este tipo, pues, bueno, lo habéis meditado, lo habéis cobrado y además en la parte de financiación y marketing, pues toda la parte de subvenciones, ¿no? Ahora hay una gran participación porque de preparar todas las documentaciones de los fondos, por ejemplo, Next Generation, los planes PIREP, nosotros hemos participado y hemos podido ganar en una obra por 1.300.000 y hemos podido participar de porque somos los conocedores y los que disponemos de más información, pero no es reunir solo, o sea, reunir solo la documentación que te están pidiendo es una gran cantidad de horas que las cobráis, las meditáis, las cuantificáis, las cobráis, o sea, las facturáis y las cobráis, pues esto también es una oportunidad, ¿no? y una reflexión sobre aspectos de la parte de financiación. Yo, con estos dos capítulos que os acabo de mencionar, tampoco me quería extender mucho porque creo que hay que dar pie también al auditorio para que puedan hacer las consultas, si hay consultas, ¿no? En cualquiera de estos campos. Hay muchísimos más aspectos en los que seguro que se participa, ¿no? No se meritan, no se cobran y no se sabe que se está haciendo de Project Manager, aún ni sabiendo que lo está haciendo de todas, ¿no? Si tenéis alguna de las otras anécdotas que puedan salir, pues es un momento ideal para compartirla, que seguro que hay muchas. Con estos dos campos, más o menos, acabo la breve explicación, el café, y que espero que podamos compartir muchas preguntas. Vale. Ahora, de momento no tenemos, o sea, no veo preguntas en el chat, pero yo para romper el hielo, cuando estabas hablando de preparar todas estas, digamos, paquetes de documentación y tal, que ahora dices, bueno, a ver, son estas cosas que, como tú tienes el conocimiento, pues ya que estás, a ver si me puedes ayudar a juntar la documentación. Gestionar la documentación, aunque sea a nivel digital, y prepararla para todas estas cosas, es lo que decías, es mucho tiempo. Pues imaginaros, hay sitios, si trabajáis por ejemplo, nosotros hemos participado en un proyecto en Chile, la parte nuestra era una parte infinitesimal, pero ahí en las licitaciones todavía sigue saliendo escrito el número de copias en papel que hay que entregar. Claro, si vosotros tenéis pensado que vais a entregar X copias en papel de un proyecto y luego va y os van pidiendo, oye, ya que estás, ¿no me podrías hacer una copia más para la licencia, una copia más para la subvención, una copia más para...? Claro, es muchísimo. O sea, no solo es el tiempo y las horas de organizar las copias digitales, sino también el tiempo de organización de estas, del trámite, de la gestión y de otros profesionales. O sea, lo que decíamos, o sea, mencionabas, sí, tema de vivienda, pero si participas en un proyecto que tenga alguna particularidad diferente,
Hablabas, por ejemplo, de arqueología, temas de patrimonio, en cuestiones vinculadas a sanidad, por ejemplo, hay unas autorizaciones administrativas específicas para proyectos sanitarios. Entonces dice, Claro. ostras, ¿no conocerás a alguien que te pueda tramitar esto? O ya que estás, ¿no me lo puedes pedir la oferta? Porque claro, o sea, son cosas que al final dices, bueno, ¿cuántas horas del día me he dedicado a hacer el proyecto y cuántas horas a hablar por teléfono y a poner de acuerdo a unos y a otros? Claro. No, y que es una oportunidad excelente como para meditarlo por administración. O sea, 100%, de manera colaborativa y por un valor que te están pidiendo que des y que además lo estás dando, que lo vas a dar y que lo vas a hacer muy bien porque eres el equipo pues más preparado, más informado, ¿no? en esta parte del proceso y que es perfectamente meditable, facturable y cobrable en este aspecto que estás diciendo, en esta fase que estás diciendo y en muchas otras, ¿no? Que, sobre todo la gestión de tener muy claro en la fase de Sí. proyecto, en cualquier fase de proyecto de obra, la gestión de los cambios, ¿no? O sea, es decir, siempre que se meditan cambios, o sea, se piden cambios, pues también es una cuestión de educación de cliente, ¿no? Es decir, cualquier cambio pues tiene que ir asociado a un coste. Siempre que sea un cambio que sea extra que te están pidiendo por un motivo razonable que ¿no? implique pues una imputación de horas en el proyecto, ¿no? O en la fase que esté, lo mismo en las obras y en la fase del suelo, en las diferentes fases, pero sí, sí. Y a veces se pierde de vista porque el proyecto y la dinámica del proyecto hace que no te des cuenta, del proyecto obra, de que no te des cuenta de lo que te están a veces pidiendo que está fuera de tu alcance, ¿no? Del alcance de tu encargo. O no, o quizás sí que lo tienes ya contemplado y has podido contemplar absolutamente toda esta gestión de cambios en la oferta. Difícilmente la mayoría, ¿no? Te lo hacen contemplar, pero si no te das cuenta, lo vas entregando y llega el momento que, claro, vas viendo los números, ¿no? El balance del proyecto y ves que igual estás en números rojos en alguna de las fases, ¿no? ¿Y te resulta fácil comentar con tus clientes, o sea, Mm. explicarles? Supongo que fácil no es, pero ¿te has encontrado con que son accesibles a entender todas estas cosas? Ujú. Aquí dice, mira, aquí Jordi dice, ¿es educación del cliente o educación de los competidores? Oh, ostras, Claro. esta es una pregunta fantástica. Es Jordi preguntando, vale. Sí. La pregunta es, hombre, claro, a los competidores no sé cómo se les educa de entrada, porque yo sí que sé cómo nos podemos educar a nosotros mismos y los valores que nosotros queremos desempeñar, ¿no? Pero sí, sí, claro, si la competencia hace no sé qué, pues es verdad que eso nosotros también debemos hacer. Pero cuando nos basamos y miramos solo al competidor, dejamos de ver mucho quién somos. Es decir, tenemos que verlo, obviamente, para saber el mercado cómo está, pero al final tenemos que tener unos valores y una manera de hacer y una praxis, ¿no? Que esto nos da pues la gestión. Entonces, aquí sí que es muy fácil no hacerlo y difícil hacerlo, pero fácilmente entendible por los clientes si eres claro y lo explicas bien. Es decir, ¿qué cliente no entiende que te está pidiendo algo de más y que tú justifiques y que expliques que eso es algo que está fuera del alcance del proyecto y que tendrá una imputación de horas y estas horas a X coste, pues dará unos horarios. Es decir, si el cliente no entiende esta, nos hemos equivocado de cliente. Bueno, y también el dejar claro lo que está incluido y lo que no está incluido cuando Exacto. hacemos nuestra La propuesta de oferta. honorarios al cliente. O sea, qué está Ese es incluido y qué y no que está no. incluido. Que eso es o sea, es un tema El que alcance de tenemos las que aprender. ofertas, Eso sí que es claro, aprendizaje propio. es propio y te vas dando cuenta, pero a ver, pero también es verdad que al final, sí, claro, sí, depende, es una relación pura y dura de confianza, dijéramos, ¿no? Relación cliente-contrata, ¿no? En el sentido de que si hay alguna, ¿no? Aunque no esté definido y no se haya contemplado de inicio, pues, hombre,
pues para eso están las ofertas, ¿no? Para poderlas modificar, adaptar, ¿no? Es un presupuesto. Se presupone que vas a contemplar estos trabajos y se presupone que tendrá estos costes, ¿no? Pero puede ser por muchos aspectos, ¿no? Que esto se vaya modificando y vaya a ser variable por causas que te pide el cliente o por causas internas que igual no has contemplado y que quizás pues, puede ser que el balance del proyecto entre en crisis y que por tanto se puede llegar a defender, ¿no? Entonces, si hay motivación detrás y se da un valor a cliente, pocas veces me he encontrado que no lo vean, no lo acepten. Claro, tienes que ser una oferta coherente, de acuerdo a mercado, a precios de mercado y con una motivación muy clara y justificable. Entonces, si es así, pues bueno, pero claro, esto, cuanto más definido haces la oferta, más bien trabajas el alcance y los objetivos y lo describes bien y lo cuantificas bien, pues menos a cambios tendrás que justificar. Pero es que la complejidad de los proyectos, no sé si coincidiréis o no, es muy grande y cada vez cambia todo y cambia todo más rápido. Entonces, aunque lo hayas definido todo muy bien, salen cosas, salen riesgos que no has podido contemplar en el proyecto, en la operación, dijéramos, y que tienes que adaptarte, ¿no? Por ejemplo, es el COVID, ahora es la guerra de Ucrania, ahora son los precios del mercado del hierro, del acero, del hormigón que se disparan, de la madera que también va detrás, ¿no? Ahora, ¿no? Hay cuestiones de mercado, de entorno, que son que no las podemos controlar y que estas, pues bueno, sí, están haciendo que muchas cosas cambien, ¿no? Y muchos proyectos se paren, vuelvan a arrancar, luego se vuelvan a parar, ¿no? A nivel de promoción, porque los riesgos cambian y a nivel de financiación, ahora estamos en un momento los tipos de intereses están muy altos, ¿no? Entonces, bueno, a veces se lo piensa, igual cuando tenía que entregar las viviendas, el tipo está muy alto, los clientes no pueden acceder al crédito y esto implica que se tenga que parar, se tenga que trocear los proyectos y aquí pues igual tienes que meditar los proyectos por fases y meditar los proyectos por fases pues tienen unos costes mucho mayores a nivel de implicación y de tiempo y bueno, ¿no? Es un poco que bueno, se puede llegar a explicar, justificar y cuantificar, pero o sea, se trata sobre todo de tener un control interno, ¿no? Del balance de un proyecto. Si tienes este control y lo cuantificas, pues tienes indicadores, ¿no? Los KPIs que te van a dar una referencia de antemano y con prevención para poder explicarlo. Porque si todo pasa cuando ya ha pasado, pues claro, es difícilmente justificable cuando ya has entregado todo el valor. Pero si esto tienes mecanismos de detección, ¿no? De estos KPIs que te dan estos indicadores, pues entonces puedes, aunque veas que la desviación va a ser buena o mala, pues puedes avanzarte a estas situaciones y exponerlo en avance a los clientes para poder justificar cambios motivados por por la explicación que puedes llegar a encontrar, ¿no? Pero bueno, claro, y después, claro, el competidor que siempre, lo que decía Jordi, ¿no? Claro, sí, 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 o el de las bajas temerarias. claro, pero bueno, decisiones, claro, llega un momento que dices, bueno, es que el mercado es libre y si tú sabes, todos sabemos, que si vas a bajas temerarias, no sé qué duración tienes, pero no sé, es decir, los costes de todo, en Sí, son los general, que son. estamos en un IPC de los 2 últimos años, más de un 10% anual, que tampoco es normal, pero solo justificando el IPC y los gastos que tenemos, que van al alza, es difícilmente justificable, ¿no? No poder cada vez ir a menos, al contrario, ¿no? Y al final también te das cuenta que, bueno, tú también, nosotros, cada uno se tiene que posicionar de una manera muy clara, ¿no? En el mercado, porque si no el mercado te posiciona a ti y luego es un problema, no sabes dónde estás, vas a la deriva y a partir de ahí definir pues, un servicio a entregar y unos honorarios vinculados a este servicio y encontrar el tipo de cliente pues, que sea compatible
con tus expectativas, ¿no? y tu calidad de servicio, ¿no? Al final, cuando el mercado es libre, sí, los competidores, pero claro, al final la calidad no puede ser la misma. O sea, bueno, bonito y barato es imposible. Si es bueno y es bonito, nunca puede ser barato. Entonces, si lo es, hay algo. O sea, no. Y bueno, perderás un proyecto, ¿no? O una obra, o un desarrollo urbanístico, o cualquier operación vinculada, dijéramos, al mundo de la arquitectura, pero sabes que dos no podrán soportar o tres y al final las cosas caen por su propio peso. Y más con la fluctuación que ahora mismo hay de empresas que abren, cierran, vuelven a... ¿no? Bueno, no sé, veo un movimiento grande. Y las que van con bajas temerarias después acaban haciendo concurso de acreedores. O sea, eso está cantado. Y nuestra voluntad aquí es no llegar a ese extremo. Sí. Con lo cual, sí. Pero bueno, sí, hay una yo creo que hay una educación muy grande y sobre todo, claro, bueno, en la dinámica, sobre todo de dar valor, ¿no? Es decir, si, ¿no? Esta gestión, aunque la competencia no lo haga, tú lo haces, lo justificas y si después ves que no puede ser, pues bueno, tienes un coste de oportunidad que puedes llegar a tomar o no y si hace falta perder un cliente, se tiene que perder. No, y lo que es importante es primero ser conscientes de todos estos trabajos que hacemos, que a veces están como ocultos, y claro, o sea, darles valor a todos estos trabajos de gestión bueno, que al final hay muchos compañeros que los hacen constantemente. Es que es inversamente proporcional o directamente proporcional a las responsabilidades atribuidas al arquitecto desde la historia hasta la actualidad, ¿no? O sea, cuanto menos responsabilidades se le están dando, por más especialización hay, menos honorarios hay. O sea, es decir, que hay una curva, ¿no? Antes existía una figura, el arquitecto, y era, dijéramos, muy poca vinculación atribuida a documentación y demás por simplicidad, hace 100 años, con dijéramos, un plano y un alzado y un DIN A4, que era la memoria de proyecto, con esto se hacía, ¿no? Y esto ahora no pasa. Ahora la cantidad de información que hay que resolver, pues cada vez implica mucha más gente y esto genera más especialización y una bajada de los honorarios por la cantidad de interesados que existe para desarrollar, dijéramos, la misma finalidad, que es edificar, urbanizar, desarrollar, ¿no? Y esto es como una curva. Pero que se suma toda esta otra cantidad de elementos que son project management y que no le ponemos el nombre, no somos ni siquiera conscientes muchas veces de que no... O sea, sí. ni pensamos que estamos haciendo de gestores de ese proyecto. Claro, y esta pincelada de las cosas que hemos ido diciendo, que a veces con muchos compañeros las hacen, pues no, yo creo que hay que reivindicarlas y hay que, ¿no? Esto lo que decía también Jordi, bueno, que es que la pregunta de la educación en la competencia es que es clave, porque todos tenemos una dinámica de quejarnos de todo, que somos muy habilidosos en hacerlo, pero realmente tenemos que poner de nuestra parte para estar despiertos y poderlo hacer. Porque si se están dando estos servicios con un gran valor y nos están facturando, como colectivo, ¿no? Se está perdiendo. Y por tanto, esto sí que hay que informarlo, ¿no? Y que esta figura del project management cada vez está, aunque la LOE no lo recoja, porque no existe. Bueno, sí, como responsable de contrato, por ejemplo, Vale, o sí, responsable de contrato, responsable de proyecto, o sea, hay otros títulos que al final pues están asociados a esta parte de gestión bueno, que significan mucho trabajo. Exacto, como tal y descrito, y creo que tiene que haber un cambio legislativo en que se describan bien las cosas también, para que se les atribuyan y se reconozcan todas estas enorme cantidad de actividades. No sé, yo pongo, no sé, vuestra opinión si coincidís, pero no sé, yo creo que es que casi es un 90, un 80, un 90% gestión, un 10% Producción propia.
Sí, en un proyecto, cuanto más avanza para desarrollarlo, si estás entrando en la parte de gestión de proyecto, ¿no? y lo desarrollas, te das cuenta que la parte de producción es pequeña, es decir, la cantidad, el último proyecto que estamos llevando a cabo tiene varias fases, contábamos, creo que eran 56 licencias pedidas. Wow. Licencias y trámites pedidos en la administración. Desde inicio de, ¿no? Ostras, claro, es una cantidad de tiempo solo en gestión, imagínate, de licencias, trámites y legalizaciones. Es mucho tiempo para hacer que la rueda funcione y que, bueno, pues tenemos una administración que pide muchísima documentación y hay que requerirla y reconocerla, ¿no? Y esto pues implica pues mucho tiempo, esfuerzo y que está detrás, ¿no? Después para poder llegar a hacer lo mismo, ¿no? Que voy a poner un techo. Claro, pues para ponerlo, bueno, hay muchas justificaciones, ¿no? Y cada vez más, porque hay más legislación y más, ¿no? Bueno, hay más experiencia y hay más conocimiento de todo, que esto hace que las normativas pues avancen en una dirección pues quizá demasiado compleja, pero bueno, es un trabajo que ya se puede llegar a simplificar, pero sí, como hay más conocimiento de todo, pues bueno, más excelencia se quiere y por tanto más dedicación. Y de aquí a un tiempo, igual de aquí a 25 años ya no seremos solo PMs. Habrá un PM de PM, ¿no? Porque, claro, como estará todo más complejo, pero el objetivo es conocerlo, como tú bien dices, saber exactamente cuáles son los roles, qué valor se está aportando y que si hay un trabajo requerido, o sea, una imputación de esfuerzo y de recursos en un trabajo a desarrollar, pues que se reconozca y se haga público y que se puedan, ¿no? Que se vea para que se vea viendo como una normalidad, ¿no? Y todo el mundo sabe que es un tiempo hacer muchísimas de estas tareas que hemos mencionado, pues hay que cuantificarlas y controlarlas, ¿eh? O sea, todo es esto, control interno, porque el control interno te da un balance muy rápido de qué es lo que está pasando, ¿no? Al final, la dinámica del día a día, boom, te absorbe y hay que poder ir, ¿no? Contrastando con estos indicadores, que es lo que al final te dan un poco aquella intuición que tienes, pues la conciencia de decir, no, de manera analítica es una obviedad lo que está pasando, ¿no? Y hay que... Sí, es lo típico de ir imputando horas clasificadas de tu equipo, o sea, clasificadas por el tipo de tareas y ya, o sea, Claro, es pesado hacerlo, pero es verdad que te da claro. información sobre el resultado de tus proyectos y sabes, o sea, en qué estás dedicando el tiempo. Claro, la gestión del tiempo, que lo que hemos explicado, esta pincelada en la que he hablado, pues es de cara externo, o sea, del project management externo. Después está toda la parte de project management interno, todo el desarrollo del equipo, ¿no? Que esta es otra, dijéramos, explicación más extensa de la gestión del tiempo interna, ¿no? Y del liderazgo de equipos, del project management, que también es una parte importante del negocio y de un despacho, de liderazgo y apoyo y control de los recursos humanos de una empresa, ¿no? Que esto no solo es hacia cliente, cuanto más ordenados estamos, más control tenemos interno del capital humano de las empresas, más fácil es explicarlo también a los clientes. Porque es que es tan evidente y dices, bueno, a ver, si esto es así, o sea, hay tanto tiempo, hay tanta dedicación y hay tal resultado, pues, ¿no? Es como obvio, son argumentos que tenemos para justificar, dijéramos, las empresas de servicios, que al final nosotros damos un servicio. ¿Y el servicio cómo se cuantifica? Pues por valor, primeramente, objetivos, valor añadido y evidentemente esto apoyado o justificado, pues por número de horas, pero vinculados a objetivo y valor, ¿no? Porque podemos pasar muchas horas y no dar valor. Pero bueno, No, ya eso no. no. Sí, pero por eso que me refiero que la educación, ¿no? Tiene que ir vinculada, dijéramos, en este caso, a la primera pregunta, al valor ofrecido, ¿no? Al valor ganado, vaya.
Mira, Antonio pregunta, ¿tiene sentido externalizar la gestión PM o es mejor hacerlo internamente? Pero cuando dices, ¿a qué se refiere la pregunta? ¿Que un promotor quiere desarrollar algo y quiere externalizar el PM para que Separarlo del controle? arquitecto, Antonio, es lo que querías, lo que quieres decir es Sí, dentro del proyecto, o sea, por ejemplo, que vale, el técnico, el arquitecto no haga de PM y haya, ¿es eso? sí. Sí, perdonad. Habla, Hola, habla, sí, sí. Hola. sí, sí. Mira, yo no soy arquitecto, ¿eh? Yo soy jefe de proyecto, soy ingeniero electrónico, Bueno, telecomunicaciones, me dedico Muy a bien. Sí, sí. y gestión de proyectos. No, no están en vuestro ámbito, pero todo lo que me has dicho me suena porque evidentemente es gestión. ujú, ¿Verdad que las tareas que has identificado son propias de arquitectura y son específicas, ¿no? Pero yo aquí estoy viendo, desde mi punto de vista y al estar fuera de vuestro mundo, eh, me parece que aquí hay una oportunidad, ¿no? Y la oportunidad es que puede ser que los departamentos de arquitectura encargados de los proyectos y tal les pueda interesar no hacer este tipo de gestión a ese nivel de detalle porque les lleva mucho tiempo, que pueden querer dedicarlo a otras cosas propias más de lo que es la arquitectura en sí misma, ¿no? Si eso fuera así, significa que hay una oportunidad de externalización. Quiere decir que todo el tema de la tramitación, legislación, todo el tema de coordinarse con diferentes actores es una cosa que puedes encargar a alguien que puede llevar el tema contigo, tiene que estar muy vinculado contigo y contigo me refiero con la empresa. Llevarlo a cabo, ¿no? Al final, ¿eso qué permite? Permite pues, poder cuantificar de una forma más clara, en una factura más clara, pues cuánto cuesta lo que hemos hablado, ¿no? No hacer un coste interno, sino decir, oye, esto es un coste externo que voy a tener y puedes llegar a facturar y justificar con unas horas dedicadas que te están facturando a ti, ¿no? Por eso decía de que todo lo que estás comentando tiene pinta de que da pie a que haya una externalización, ¿vale? Como mi caso es un caso que podría encajar en... No, no es que me venda, ¿eh? Pero como mi caso es un caso que podría encajar dentro de el mío y cualquiera, ¿no? Dentro de este tipo de cosas, aunque uno no es experto como todo, pues yo soy todoterreno, ¿no? Dentro en esto y en aquello y en lo otro que haga falta. Al final, ya, al fin y al cabo, depende del cliente. Entonces, bueno, un poco era deciros esto, ¿no? O sea, si tiene sentido externalizar o es mejor que no, que cada uno se haga lo suyo. Perdónate. Sí. No, 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 a ver, no. claro, yo soy una arquitecta que no hago arquitectura, ¿vale? Hago consultoría. Entonces, sí que es verdad que hay clientes en los que ya tienen un PM, un Project Manager, que puede ser arquitecto, ingeniero, economista o lo que sea, y luego ese Project Manager coordina a el equipo técnico de arquitectura, el de las licencias, lo que sea. Incluso la administración, a veces el tema del project management lo contrata aparte. Nosotros lo que queríamos un poco también, Antonio, darle a esta charla la importancia de reconocer todas estas tareas de gestión que a veces en ciertas profesiones como las vinculadas a la construcción, seamos arquitectos, ingenieros, aparejadores o lo que sea, no somos conscientes de este componente de gestión y de project management del que nos estamos dedicando y nos estamos ocupando. Y sí que es verdad que según el volumen, hay despachos, por ejemplo, que tienen personas que se ocupan de la gestión dentro del despacho, que pueden ser arquitectos o no, y luego está el equipo más técnico que se ocupa de desarrollar lo que sería la parte del proyecto. Pero incluso dentro de los propios despachos, según el tamaño que tienen, hay gente que solamente hace la parte de gestión. Pero sí que es verdad que hay un punto del volumen que habría que plantearse si no se necesita alguien que se dedique a esas cosas. Sí, sí, en efecto, tal como dices, si tiene sentido externalizarlo, lo primero es reconocerlo, que es lo que dices, Maribel, eso está clarísimo. Y sea externo o interno, in-house, depende un poco también de la organización y del volumen también de la operación que se tenga que gestionar. Nosotros en este caso somos un despacho de arquitectura que desarrollamos
concebimos, desarrollamos y gestionamos proyectos de edificación y urbanismo. Entonces, en algunos casos nos contratan como projects y en algunos contratan como arquitectos y en algunos contratan por la dirección integrada, por todas las cosas. Entonces, pros y contras. Yo le veo más pros que contras de hacerlo como un único equipo, más un concepto anglosaxón de una gran contrata y un único intermediario a nivel de dirección de proyectos, dirección integrada de proyectos. Por una cuestión de velocidad de los cambios dentro de un proyecto, que no quiere decir, o sea, si el equipo es externo y las figuras están bien definidas y hay un buen canal de tráfico de comunicación, no hay ningún problema en cualquiera de los dos casos, en ninguno. Ahora bien, son más empresas vinculadas que si forman parte de un equipo, pues es una relación, los problemas existen, pero se quedan, dijéramos, en casa y se resuelven de una manera más rápida y más veloz. Eso es lo que yo, a nivel personal, lo que veo es que la velocidad de la toma de decisiones aumenta al doble. Porque cuando hay muchos equipos vinculados, en unas reuniones pues igual hay 15 personas o 20 personas. Aclarar estos 15 o 20 personas en unas reuniones mensuales o semanales que van avanzando en un proyecto no es fácil. Es sencillamente estar muy organizados y tener unos sistemas o programas de gestión y de comunicación muy claros. Si lo haces en casa, tienes el mismo problema, pero estás internamente. La reunión es más fácil, aunque hoy en día con los canales digitales... Esto ha pasado la historia. Mucho. Claro, ha cambiado. Estamos ahora haciendo una reunión digital y esto está súper aceptado desde el COVID, ¿no? Que está acelerado. Dijéramos que todo el mundo ya no se desplace tanto y lo podamos hacer por la calidad también del servicio de Internet y demás, ¿no? Con lo cual, en nuestro caso, bueno, es como todo. Si los equipos son buenos y el canal es bueno, es indiferente. Lo importante es reconocerlo y que exista esta figura, tanto sea dentro como fuera. Aquí, poco a poco, en lo que es la península ibérica, hemos sido más individualistas y esto está un poco más desmenuzado. No tenemos grandes corporaciones. Aquí lo ideal sería grandes corporaciones, grandes empresas de arquitectura y gestión, de dirección integrada, que pues se pueda dar todo el servicio porque esto permite acceder a un tipo de contratas, ¿no? De una envergadura grande y a un mayor equipo bien organizado puedes dar mucha calidad, porque te permite estar con muchos especialistas. Pero en países anglosajones esto lo saben y son grandes, tamaño de despachos más grandes y por tanto tienen diferentes especialistas, uno de los cuales es el Project Manager y es una figura indispensable, súper reconocida y con muchos años y trayectoria. O sea que claro que existe un potencial de esta figura del PM clarísima y que da un valor tremendo al proyecto, porque los proyectos funcionan si la gestión es buena. Sí. Como todo, puedes tener una mala gestión y un buen proyecto, pero si la gestión es pésima y se llegan a conseguir los objetivos, se tiene que empezar a recortar y el ambiente cambia. Y por tanto, con un proyecto mediano y con un project manager mediano, pues bueno, y al revés, ¿no? Pero la figura del project manager hoy en día, en el que estamos inmersos en cada vez más justificar cosas y justificar las normativas y justificar, pues bueno, es una figura importantísima, pero además del valor añadido a nivel de liderazgo de equipos humanos. Eso es importantísimo. No solo la gestión de tramitación. Bueno, al final, esto a futuro, con la inteligencia artificial, no sé cuánto tardaremos, pero yo creo que en menos de entre 10 y 20 años el proyecto será inmediato. El valor estará en la creatividad de la idea y ya veremos. Y la gestión también. Programas de gestión inteligente que las licencias de obras pues, sean capaces de leer un proyecto y en un minuto darte una licencia. Sí, sí, aunque parezca una cosa así, no tardaremos tanto tiempo en que esto empiece a... Bueno, ya hay equipos de trabajo que lo están desarrollando, con lo cual, bueno, habrá que ver muy bien el valor de cada figura, ¿no? Pero que a día de hoy
la parte de coordinación, seguimiento, ¿no? Planificación, gestión del cambio, gestión económica, es súper importante, muy importante, ¿no? Tanto más que la parte de producción técnica del propio proyecto, que obviamente es importante, ¿no? Pero fíjate que antes pues, los técnicos prácticamente lanzaban hace 50 años los objetivos que se les mandaban. Hoy en día, bueno, el mismo equipo son 50 personas, seguro. Quiero decirte que personas implicadas. Y según el tipo de proyecto puede haber más de una docena o 20 grupos de especialistas. Es así, si empezamos a mirar todos los involucrados, geotécnicos, biólogos, si tienes patrimonio, arqueólogos y historiadores, ¿no? Topógrafos, geotécnicos, ¿no? Ambientólogos, telecos, ingeniería de mecánica, gestión de residuos, las MEPs, gestión de residuos, seguridad de salud, coordinadores, aparejador, control de calidad, ¿no? Sí. Yo que estoy en el mundo de los hospitales, esto que decíamos antes, por ejemplo, sí, o sea, los físicos para el tema de radiaciones ionizantes, o sea, gestión de residuos, ¿no? Patológicos, o sea, hay un montón de cosas que, o sea, cada vez los equipos son más multidisciplinares. Claro. Sí, las certificaciones ambientales, ¿no? La calidad ambiental interior, ¿no? La parte hospitalaria, ¿no? Que es también muy importante. Y por tanto los equipos, sí, entre 10 y 15 empresas en un proyecto mediano aparece, ¿no? Sí. Y esto alguien lo tiene que engranar, todos estos equipos. Que ya por definición de aparición de muchos implicados y de muchos interesados, y ya nace la figura de alguien que tiene que organizar, ¿no? Alguien que tiene que planificar, alguien que tiene que coordinar, controlar y hacer el seguimiento. Es como una figura indispensable para los tiempos que vienen, sin duda alguna, y cada vez con mayor importancia, ¿no? Sí. Bueno, no sé si vale. ¿hay alguna pregunta? Creo que no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Os he puesto en el chat porque, bueno, o sea, si alguien quiere hacer alguna pregunta, me la escribe y aquí, o sea, lo interrumpimos a Roger y la seguimos hablando. Os he puesto en el chat, o sea, este año como asociación cumplimos 5 años y 10 años que estamos intentando fomentar el tema del project management dentro de lo que es el universo de la arquitectura. O sea, que somos, o sea, nuestra asociación es como un poco una rara avis dentro de nuestros compañeros. Entonces, como aniversario, hemos convocado un premio a la Dirección Integrada de Proyecto y os he colgado el enlace donde podéis descargar las bases. Hay de plazo hasta el día 19 para presentar la candidatura. O sea, es un premio para profesionales, para que hayan hecho alguna gestión, dirección, o sea, una dirección de proyecto. Os he puesto ahí el enlace donde se pueden descargar las bases y un enlace donde se puede ver más información. O sea que ya que os tengo a los que habéis participado aquí, aprovecho también para invitaros a participar. O sea, no es exclusivo bueno, es un premio a una gestión de proyecto, por lo tanto los proyectos pueden ser variados, ¿vale? O sea, no es excluyente el tipo de proyecto. No veo que me estén haciendo más consultas, Roger, o sea que vamos a aprovechar. Oye, primero agradecerte. He puesto en el chat el enlace a tu página web también, por si alguien, o sea, porque claro, casi que al principio ni te presenté, o sea, yo solo he dicho que eras un arquitecto colega nuestro y no he dicho casi ni quién era. Ya está. ¿Vale? Agradecer a todos los que habéis participado y nos habéis escuchado. Os he dejado también en el chat el email, que es tresorería@cpm.cat. Si alguien necesita un certificado de haber asistido a esta charla, a esta sesión, me enviáis un email y os lo
con vuestro nombre completo y yo os lo devuelvo, ¿vale? Os hacemos el certificado en los próximos días. Hemos grabado esta sesión, o sea que a todos los que os habéis inscrito, yo haré un mailing y os pasaré el enlace para que podáis tener el enlace también a la sesión, ¿de acuerdo? Y yo creo que nada más, no sé si Roger quieres agregar algo más. Bueno, nada, que muchos ánimos a todos los PMs, porque hay cantidad de cosas, hay cantidad de trabajo por hacer, hay mucho camino que recorrer y es una figura ascendente, que va en una línea ascendente creciente muy, 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 muy grande. Y la verdad es que veo un oficio con mucha proyección. Ya la tiene y la veo disparadísima con una asíntota vertical muy grande, ¿no? Y animaros, ¿no? A que seamos conscientes, que perdamos un segundo cuando nos piden algo, Sí. es lo que esto implica, ¿no? ¿no? Y que se animen si no lo son, a añadirse a la Asociación Catalana de Project Managers, ¿no? En la que se divulgan mucha información de esta parte del oficio. No solo de arquitectos técnicos, ingenieros, que es abierta, dijéramos, a todos los públicos, ¿no? Al final, a todos los interesados en participar de la gestión de proyectos y obras o proyectos y servicios, ¿no? Y que, bueno, encantado de formar parte, que me hayáis invitado y de haber podido explicar brevemente, ¿no? Esta reivindicación de los servicios que hay que reconocer. Sí, yo creo que sí, está muy bien. Todas. Pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Muy bien. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós.